Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente en esta ocasión lo que vamos a hacer es seguir profundizando en las herramientas que nos entrega el módulo Matplotlib y vamos a ver en esta ocasión particular cómo hacer gráficos múltiples, ¿ok? Entonces como títulos vamos a poner gráficos múltiples, ¿ok? Bien, ya hemos visto entonces en los videos anteriores básicamente cómo crear un gráfico simple, es decir, un script donde tenemos un solo gráfico, y ya hemos visto cómo arreglarlo, ¿verdad? Ya hemos visto cómo crear un plano cartesiano, cómo poner grillas, cómo arreglar, por ejemplo, las etiquetas de los ejes, hemos visto cómo graficar puntos, segmentos, cómo sombrear áreas, cómo graficar funciones, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con gráficos múltiples, ¿ya? ¿Qué significa un gráfico múltiple? Básicamente la idea ahora es que, por ejemplo, en un solo script podamos tener más de un gráfico, ¿verdad? A lo mejor en un solo script yo puedo tener un gráfico aquí, donde tengamos, no sé, una recta, y a lo mejor aquí puedo tener otro gráfico donde tengo una parábola, y aquí puedo tener otro gráfico donde tengo una circunferencia, ¿se fijan? O sea, esa es la idea de tener gráficos múltiples. Nosotros hasta el momento teníamos gráficos simples, es decir, un script con un gráfico. Ahora la idea es tener un script con varios gráficos que puede estar uno al lado del otro o podríamos tener, ¿verdad? Un gráfico donde esté uno encima del otro o podríamos tener ya gráficos mucho más complejos, ¿verdad? Donde tengamos, por ejemplo, algo así como una especie de matriz, pero con gráficos, ¿verdad? Podríamos tener gráficos de esa manera. Sí, eso es lo que nosotros vamos a denominar gráficos múltiples, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se usa. La verdad es que este tema de gráficos múltiples es bastante sencillo porque lo único que va a cambiar ahora es hacer los gráficos múltiples. Pero una vez que ya los tengamos hechos, todas las modificaciones que nosotros ya habíamos aprendido funcionan exactamente de la misma manera. Para graficar, para poner puntos, para poner funciones, para poner colores, para poner texto, todo funciona exactamente igual. La única diferencia es que ahora vamos a tener que tener cuidado porque como tenemos varios gráficos hay que ir viendo que vamos a ir agregando a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces voy a partir importando el módulo Matplotlib. Vamos a tener aquí a PyPlot. Vamos a renombrarlo como PLT y vamos a ver cómo podemos crear múltiples gráficos. Bueno, para crear múltiples gráficos nosotros tenemos que hacer primero dos cosas, ¿ya? Tenemos que partir creando dos cosas. La primera cosa que tenemos que crear es el script donde nosotros vamos a meter los gráficos, ¿ok? El script es como esta pantallita, ¿verdad? Que se abre cuando nosotros tenemos un gráfico, ¿ya? Entonces, lo primero es crear este script. Generalmente a este script se le llama fig, ¿ya? De figure, ¿no? O sea, de figura, ¿ya? Y una vez que ya tengamos el script, tenemos que proceder a crear los gráficos, o sea, todos los gráficos que vamos a tener adentro, ¿sí? Cada uno de esos gráficos, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, obviamente, pero es costumbre aquí en Python llamarlo ax. Ax viene de axis, que es como de ejes, que son los ejes que tienen los planos, ¿verdad? Los gráficos que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, este sería el ax 1, este sería el ax 2 y este sería el ax 3. ¿Se fijan? Esa es como la nomenclatura que uno usa. Insisto, ustedes pueden poner el nombre que se les dé la gana, pero es costumbre utilizar estos nombres, ¿verdad? Es como lo común que uno hace. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que debemos partir creando, ¿sí? Insisto, lo primero que se hace es crear la figura y cada uno de los ejes, cada uno de los planos. Una vez que ustedes ya tienen los gráficos, uno ya los puede empezar a modificar y ponerles título, ponerles colores, ponerles funciones, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, vamos aquí a crear esto de la siguiente manera. Vamos a poner aquí fig, que es la figura, ¿verdad? Es el script, y después voy a poner coma, y aquí voy a poner una tupla, y en esta tupla voy a poner todos los gráficos, ¿ok? Todos los que yo quiera. Si quiero dos, bueno, pongo a x1 y a x2. ¿Verdad? Si quiero 3 pongo a X1, X2, a X3. Si quiero 5 gráficos, pongo desde a X1 hasta X5. ¿Se fijan? Estos van a ser los nombres que van a tener los gráficos y van a ser los nombres por medio de los cuales nosotros vamos a poder acceder a ellos. ¿Ya? Porque ahora vamos a tener que ir modificando uno por uno. Entonces, si yo quiero modificar el primer gráfico, yo voy a tener que poner a X1 punto, no sé, cualquier función que yo quiera. Puedo agregarle un título, una grilla, un color. Después, para el X2, lo mismo, ¿verdad? Entonces, estos son los nombres que van a tener nuestros gráficos. Insisto, pueden ponerle el nombre que a ustedes más les guste, pero es costumbre utilizar esta nomenclatura. ¿Ya? Y una vez que ya tengamos eso, tenemos que poner la función que nos va a crear estos gráficos. Para esto vamos a utilizar plt.subplots.
¿Ya? Subplots nos va a permitir crear múltiples gráficos. Y aquí tenemos que pasarle algunos parámetros. Primero tenemos que indicarle cómo vamos a organizar estos gráficos. ¿Te fijas? Porque si yo tengo dos gráficos, por ejemplo, o tres gráficos, pensemos, o no sé, cuatro o cinco, ¿cómo los vamos a organizar? ¿Verdad? Hay distintas formas de organizar. Por ejemplo, si yo tengo dos gráficos, yo podría poner los dos gráficos así, uno al lado del otro, pero también podría organizarlos así, donde esté uno encima del otro. ¿Se fijan? Entonces no es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que decirle cómo lo vamos a organizar. En este primer caso, ¿cómo se están organizando? Fíjate que en este caso tenemos una sola fila. Si nosotros pensamos que esto es como una matriz, ¿verdad? Podríamos tener una sola fila y tendríamos dos columnas. En cambio, en este caso de acá tendríamos dos filas y una columna. ¿Se fijan? Entonces hay que indicar cuál va a ser la forma en la que nosotros vamos a organizar nuestros gráficos. Para eso vamos a tener aquí dos funciones, o dos parámetros, más bien dicho. Uno que es el parámetro nRows, que te va a decir la cantidad de filas, y otro que es nCalls. Este te va a decir la cantidad de columnas. ¿Se fijan? La forma, la disposición en la que nosotros vamos a organizar nuestros gráficos. Y por último, vamos a agregar un tercer parámetro que es el parámetro fig size, que este es para el tamaño del script, ¿verdad? Aquí tenemos que poner el ancho y el alto de nuestro script. Y con esto nosotros ya creamos nuestro gráfico y listo, ya estamos en condiciones, ¿verdad? De empezar a poner gráficos o modificarlo y hacer todo lo que queramos. ¿Sí? Para mostrar esto, evidentemente hay que usar la función plt.show, ¿verdad? De esa manera vamos a mostrar los gráficos, ¿ya? Y acá hay otras consideraciones importantes, ¿verdad? Recuerden, para acceder a los gráficos hay que hacerlo por su nombre, ¿sí? Para acceder a cada gráfico, debemos indicar su nombre, ¿sí? Es decir, a X1, bueno, aquí, que puede ser a X1, el X2, el X3, por su nombre, ¿verdad? Y además hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como ahora tenemos múltiples gráficos, vamos a tener que anteponer ya una pequeña palabra, ¿sí? Para que nosotros podamos acceder a una función, vamos a tener que anteponer el término set y un guión bajo. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si yo al primer gráfico le quiero poner un título, ¿qué es lo que nosotros hacíamos antes para poner un título a un gráfico? Poníamos plt.title y aquí poníamos el título, ¿verdad? Y listo, y con eso estábamos listos. Bueno, ahora vamos a ir modificando algunas cosas. Primero, aquí ya no vamos a poner plt, vamos a tener que poner el nombre del gráfico al que yo le quiero poner el nombre. ¿Te fijas? Que yo le quiero poner el título. Por ejemplo, si yo le quiero poner el título al gráfico 2, aquí tengo que decir ax2. ¿Te fijas? Entonces, aquí tú vas indicando a qué gráfico le quieres hacer la modificación. Y después, aquí a la función que tú quieres agregar, tienes que anteponerle la palabra set y un guión bajo. ¿Ok? Entonces, de esa manera ustedes van a poder poner un título, porque si ustedes no ponen aquí set, ponen solamente title, no les va a aparecer el título, ¿ya? Tienen que poner set, guión bajo y aquí la función. ¿Se fijan? Si yo le quiero poner un título al gráfico 3, sería ax3.set-title y aquí yo le pongo el título. ¿Se fijan? Entonces hay que tener esa pequeña consideración de que aquí tenemos que poner ese parámetro set. ¿Ya? Una vez que tengamos eso, ya somos capaces de arreglar cualquier cosa. ¿Ya? Y otra cosa también interesante es que podemos ponerle un título general al gráfico. ¿Ya? Así como podemos ponerle títulos a cada uno de los gráficos, pero también podemos poner un título general al script completo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un momento más. Por mientras vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear un script con dos gráficos. ¿Ya? Voy a poner aquí fig y voy a tener dos gráficos, así que uno va a ser x1 y el otro va a ser x2. Igual plt.subplots subplots. Y aquí, a ver, n rows. A ver, ¿cuántas filas quiero? Yo voy a poner un gráfico al lado del otro, así que va a ser una fila y dos columnas. ¿Ya? Y fix size, aquí está el tamaño de nuestro script. Lo voy a dejar, bueno, como son dos gráficos, va a tener que ser más anchito, así que lo puedo dejar de 12,5,5. A ver, ahí cómo nos queda. Vamos a poner aquí plt.show, ¿verdad? Para que se pueda ver el gráfico. Voy a bajar y vamos a ver cómo nos queda esto. A ver. Vamos a hacer correr esto, esperemos a que esto nos cargue. Acá está. Fíjense, ahora sí se dan cuenta cómo hemos creado de alguna manera nuestros gráficos múltiples. Se dan cuenta que ahora tenemos dos scripts, uno al ladito del otro.
¿Ya? ¿Por qué está uno al lado del otro? Porque fíjate, aquí yo le dije que el número de filas iba a ser una, o sea, una fila, y le puse que el número de columnas iban a ser dos. Entonces, una columna acá y una columna acá. Entonces tengo los gráficos uno al lado del otro. Si yo hubiese querido un gráfico encima del otro, o sea, como que un gráfico está acá y el otro está acá, ¿cómo tendría que haber sido? Bueno, en ese caso yo hubiese necesitado dos filas y una columna. ¿Se fijan? Entonces, si yo aquí modifico el código, si aquí yo lo invierto, si aquí en vez de poner filas 2 pongo, o sea, pongo dos filas y pongo una columna, en este caso va a haber un gráfico encima del otro. Mira, ahí está, ¿se dan cuenta? Bueno, aquí están como súper delgaditos, ¿verdad? Están como aplastados porque el script está muy ancho, ¿ya? Pero fíjense que aquí tenemos un gráfico ahora encima del otro, ¿ya? Entonces, eso ustedes lo van modificando aquí con los parámetros de fila y columna, ¿ya? En este caso yo lo voy a dejar uno al ladito del otro. A ver, hagámoslo correr de nuevo. Ahí está. Ya. Vamos entonces a empezar a modificar estos gráficos. ¿Ok? Entonces, voy a partir modificando el primer gráfico. Voy a crear aquí, por ejemplo, una función lineal, no sé, cualquier cosa. Eh, entonces vamos a ir agregando algunos parámetros. Ya, recuerden que aquí, fíjate, el primer gráfico que tenemos acá se llama AX1 y el segundo gráfico que tenemos acá se llama AX2. Por lo tanto, para poder hacer cosas en ellos tenemos que usar sus nombres, ¿ya? Entonces partamos modificando el primer gráfico. Ya, voy a poner aquí modificaciones, primer gráfico. Ya, para que así nos vayamos organizando. Entonces, quiero ponerle un título, por ejemplo, al primer gráfico. Entonces tengo que poner AX1 porque voy a poner un título al primer gráfico, punto set, ¿verdad? No se olviden de eso, se pone set y un guión bajo para acceder a las funciones. Y en este caso yo quiero poner un título, así que voy a poner title. Y el título va a ser, no sé, función lineal, por ejemplo. Imagínense que en este primer gráfico yo quiero hacer una función lineal. Entonces veamos. Y acá está. Y nótese, miren que acá arribita apareció el título. ¿Se dan cuenta? Al gráfico uno le pusimos el nombre función lineal. Ya, quiero ponerle también los títulos de los ejes. Aquí eje Y, eje X, ¿verdad? También queremos ponerle una grilla. Vamos aquí a cambiar las etiquetas de los ejes, o sea, todo lo que nosotros ya sabemos. ¿Ya? Entonces voy a cambiar aquí algunas cosas. Voy a ponerle los títulos a los ejes, a x1 punto set, y aquí sería xlabel, ¿verdad? Para el título del eje X, y sería a x1 punto set ylabel, ¿verdad? Para el eje Y. Bien, ¿qué más podríamos modificar? Por ejemplo, podríamos modificar también eh, los límites del eje X y del eje Y, ¿verdad? A x1 punto set xlim, ¿verdad? Yo quiero que X vaya entre 0 y 8, por ejemplo, y a x1 punto set ylim, y quiero que Y vaya también entre 0 y 8. A ver, con esas modificaciones, ¿cómo queda nuestro gráfico? Ahí está. Fíjense, ¿se dan cuenta cómo vamos modificando? Miren lo que le hemos agregado. Lo voy a poner acá al ladito. Miren, aquí le hemos puesto el título, función lineal. Aquí le pusimos los títulos a los ejes, eje X, acá está, y eje Y. Y acá, fíjense, he arreglado los límites del eje X y del eje Y. Quiero que el X vaya entre 0 y 8 y el Y entre 0 y 8. Claramente aquí está, 0 y 8, y aquí entre 0 y 8. ¿Se dan cuenta? O sea, fíjense que estamos usando las mismas funciones que ya habíamos visto. Ya habíamos visto cómo usar title, xlabel, ylabel, xlim, ylim, ya lo habíamos visto, solo que ahora la estamos poniendo en un gráfico particular con pequeñas modificaciones. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a agregarle una grilla, ¿verdad? Entonces ahí sería ax1.grid, ¿verdad? Y voy a crear una función. ¿Ya? Entonces aquí voy a traer al módulo NumPy para poder graficar una función, ¿verdad? Import NumPy as np. Y voy a graficar aquí una función lineal. Entonces x, tengo que crear primero, ¿verdad? El valor del eje x. Vamos a poner aquí np.linspace y aquí entre 0 y 8 quiero 200 puntos. Y voy a poner una función lineal que sea la función, por ejemplo, 0.5x más 1, por ejemplo. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que graficarlo. Ah, pero ¿dónde lo voy a graficar? En el plano uno, en el gráfico uno. Entonces aquí voy a tener que poner ax1.plt, o más bien dicho, plot, ¿verdad? Y aquí pongo X y pongo Y. A ver, ¿estará bien así?
Vamos a hacer correr esto, veamos si nos deja graficar. Ahí está, fíjense. Miren, aquí agregamos la grilla, ¿verdad? Ahí. Y hemos graficado la función. Aquí tenemos la función lineal, esta gráfica azul que tenemos, ¿verdad? Que corresponde a la función 0,5x más 1, ¿verdad? Puedo dejarla como simplemente aquí como x más 1, ¿ya? Aquí fíjate que no puse la función set. A ver, ¿y qué pasa si yo pongo set y un guión bajo? A ver, hagamos correr, ¿funciona así? Ah, fíjate, mira, acá abajo nos dice que, bueno, aquí, ahí se nota, dice que no se reconoce la función set-plot. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este tema de agregar el set guión bajo se hace solamente para modificar los parámetros del gráfico. ¿Ya? No para agregar una función. ¿Te fijas? Es solamente para modificar los colores, para modificar los títulos, para modificar los límites, las etiquetas. En esos casos se usa set-bajo. Si ustedes van a graficar algo encima, no tienen que usar set, porque si no les va a salir error. Se fijan aquí, simplemente pongo ax1.plot y listo. No set-plot. ¿Ya? Porque no estoy modificando un atributo del gráfico, sino que estoy graficando algo encima. ¿Ya? Esa es como la diferencia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra línea recta. ¿Se fijan? Obviamente nosotros podemos hacer muchas cosas más. Ya hemos visto, ¿verdad? Que podemos hacer una gran cantidad de cosas, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces nuestro primer gráfico ya listo. A ver, ahora podríamos intentar modificar el segundo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, de la misma manera, solo que ahora para acceder a él tendremos que usar AX2, ¿verdad? Entonces ahora voy a bajar y aquí voy a poner modificaciones, segundo gráfico. Ya, entonces también tenemos que ponerle un título. Entonces ahora AX2 punto, como estoy modificando un parámetro del gráfico, ¿verdad? Como yo le estoy dando formato al gráfico, tengo que poner set guión bajo y aquí voy a usar title. ¿Sí? Ahora ahí voy a graficar una función cuadrática. Función cuadrática. ¿Se fijan? ¿Qué más? Vamos a ponerle título a los ejes. AX2 punto set, aquí era X label, ¿verdad? Vamos a poner aquí eje X a x2 punto set label y aquí voy a poner eje Y y vamos a poner una grilla también a x2 punto grid, ¿ya? Y las etiquetas, ¿verdad? Entonces aquí los límites del eje X y del eje Y. Entonces a x2 punto set xlim. En este caso quiero que X vaya entre 0 y 8 y a x2 punto set bajo ylim quiero que lleve ahí entre 0 y 8. Fíjese que puse los mismos límites que había puesto en el anterior, ¿ah? No tienen por qué ser exactamente los mismos, ¿ya? Porque son dos gráficos completamente independientes, ¿sí? Aquí fíjate, los dos gráficos van X entre 0 y 8 y Y entre 0 y 8. Pero yo, por ejemplo, podría haber puesto que en este caso X vaya entre -2 y 2, no sé, o sea, son gráficos independientes, ustedes los pueden hacer completamente distintos. Yo los dejé así porque así me parece que se ven más bonitos, pero ustedes pueden arreglarlos como ustedes se les dé la gana. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí voy a graficar una parábola. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer la gráfica de la parábola. Voy a poner x es igual a np.linspace. Bueno, de hecho este ya lo teníamos, ¿no? Lo teníamos acá, así que lo puedo aprovechar de nuevo. Aquí a las funciones les voy a poner número, entonces esta va a ser la función y1 y aquí voy a crear la función y2 para aprovechar el mismo x. Entonces esta va a ser una función cuadrática, una parábola. Entonces voy a poner aquí x menos 4 al cuadrado más 2. ¿Sí? Esa va a ser mi función cuadrática. Y la vamos a graficar en el gráfico 2. Así que pongo ax2.plot. Recuerden que aquí yo no estoy modificando un parámetro del gráfico, sino que estoy graficando algo encima, así que uso plot. Ya, no set plot. Y aquí pongo x, y2. Veamos entonces qué nos sale. Ahí está. Entonces, ahí fíjense, tenemos dos gráficos simultáneos, ¿no? Aquí tenemos un gráfico con una función lineal y aquí tenemos un gráfico con una función cuadrática. Entonces, fíjense, aquí tenemos ya, esto es lo que se denominan los gráficos múltiples, ¿sí? Puedo yo agregar, por ejemplo, podría agregar un tercer gráfico, un cuarto gráfico, podría agregar dos gráficos más acá abajo donde tenga, no sé, una circunferencia, una elipse, se fijan, cualquier cosa, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero de esta manera ustedes pueden hacer gráficos múltiples, ¿sí? Esto, por ejemplo, es muy útil si ustedes quieren comparar gráficos.
¿no? Por ejemplo, bueno, todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, pero cuando veamos gráficos de barra, por ejemplo, si yo quiero comparar dos muestras, ¿verdad? A lo mejor a mí me convendría tener un gráfico de barras por acá y otro gráfico de barras por acá y poder compararlos, ¿verdad? Y saber, no sé, cuál tiene mayor dispersión, no sé, podría ahí calcular algunos estadísticos, ver en cuál están los datos más concentrados, si los datos, no sé, en alguna muestra son más normales que otros, ¿verdad? Tienden a tener una distribución normal, ¿se fijan? Esas cosas nosotros las podemos ir estudiando, ¿ok? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos agregar o crear gráficos múltiples, ¿ya? Otra cosa que nos falta, y con esto finalizamos, es que fíjense que nosotros aquí tenemos dos grafiquitos y cada gráfico tiene su nombre, ¿verdad? Este es el gráfico de la función lineal, o sea, el nombre, ¿verdad? Y este es el título del gráfico de la función cuadrática. Pero, ¿qué pasa si yo quiero poner, por ejemplo, un título general, así como un título grande que vaya acá arriba que diga funciones reales de variable real? ¿Se fijan? Así como un título general para todos los gráficos. Eso se puede hacer, ya, lo voy a poner aquí. Eso se puede hacer con la siguiente función. Para poner un gráfico general, en el script usamos la función plt.subtitle. Subtitle, ¿sí? Y aquí ponemos el título. Este es el título general. Fíjense que es sub, ¿ya? No es sub, es sub con P, no con B. ¿Ya? Fíjense, no es subtitle, no es subtitle con la P. ¿Ya? Entonces, vamos a agregar un título, plt.subtitle. Y aquí le voy a poner funciones reales de variable real, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hago correr esto y fíjense que nos va a aparecer un pequeño título. Acá está. Miren. Ahí apareció, se fijan que es como un título general. A ese título le podemos dar formato. Ya hemos visto, ¿verdad? Que a los títulos siempre le podemos poner el color y todas esas cosas. A ver, ¿qué parámetros le podríamos agregar? El color, por ejemplo, con el parámetro color, ¿verdad? Este color puede estar, ustedes ya saben, en inglés o en hexadecimal. ¿Qué otro tipo de, pues, qué otro tipo de parámetro podemos agregar? En este caso yo no voy a modificar el color. Podríamos agregar el tamaño con la función font size. Font size. Aquí ustedes modifican el tamaño. Por ejemplo, yo voy a hacer que este título sea más grande. Font size es igual a 15, por ejemplo. Ya, ¿qué más puedo modificar? Puedo modificar el tipo de letra. ¿Ya? Eso se hacía con la función font name. Font name, ¿verdad? Y aquí ustedes ponen el tipo de letra, ¿verdad? Cambria, Arial, no sé, la que ustedes quieran, ¿verdad? Times New Roman, ¿verdad? Podemos ponerlo en negrita. Eso se hace con font weight. Font weight. Y aquí ustedes ponen igual a bold. ¿Sí? Aquí yo voy a dejar el título en negrita. Font weight igual bold. Entonces, a ver, veamos ahora el título. Acá está nuestro gráfico. Ah, es que lo escribí mal. Es font, me faltó la N. Ahí sí. Lo había escrito mal, por eso no me tomó el. Ahora sí. Fíjate, entonces ahora sí, fíjense que el título ya se ve un poquito más grande. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos poner títulos a cada uno de los gráficos y también podemos poner un título general. ¿Se fijan? Esto, insisto, es para crear gráficos múltiples, para crear gráficos múltiples. Aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta que a lo mejor, fíjense, sobra mucho espacio para los lados, yo no quiero que sobre tanto. Entonces, eso lo podemos modificar acá arriba. Recuerden que cuando creamos el gráfico, aquí, donde creamos el subplot, teníamos un parámetro que era fixed size. ¿Te fijas? Entonces yo aquí lo dejé en 12, a lo mejor lo puedo dejar en 10, y aquí el largo lo puedo dejar en 5. A ver cómo nos queda ahí. Ahí ya como que están un poquito más apretaditos, ¿verdad? A lo mejor tendría que dejarlos, a ver aquí en 4 cómo nos queda. Ahí sí, bueno, ahí está, ahí se ven bastante bien. Claro que aquí eso está como muy pegadito, ¿verdad? O sea, habría que buscar algún parámetro que nos permita mover eso y dejarlo un poco más arriba, ¿verdad? Pero parámetros que por supuesto existen, ¿verdad? Pero ya aquí tenemos un pequeño ejemplito, ¿verdad? De cómo hacer este tipo de gráficos. Yo voy a quitar el título. Voy a quitar el título, voy a quedarme solamente con los dos gráficos. ¿Sí? A ver, ahí están los dos gráficos. ¿Te fijas? Entonces ahí ya se ven bastante bonitos. Recuerden que ahora ustedes pueden guardarlo. Aquí pueden guardarlo, ¿verdad? Después usarlo en un Word, donde ustedes quieran, para que ahí ya se vea mucho más bonito. ¿Sí?
Bien, entonces de esta manera se hacen gráficos múltiples. De la misma manera ustedes pueden poner 3 gráficos, 4 gráficos, 8 gráficos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo solamente pongo 2 para que vean cómo sería, pero la verdad es que se puede hacer con gráficos múltiples, ¿sí? Muy bien. Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.